Estimadas amigas, estimados amigos, espero que se encuentren de maravilla en esta jornada de viernes 17 de julio de 2026, a vísperas de recordar una fecha magnífica para el Uruguay. Antes que nada, aviso por las dudas que este video no tiene absolutamente nada que ver ni está relacionado con esto, sí, exactamente con la final del Mundial, o sea que si estás buscando eso, no es acá el lugar, así que, en fin, porque voy a estar hablando en esta ocasión, como te decía, que estamos a horas de recordar una fecha que es más que significativa para el Uruguay. Me estoy refiriendo a la jura de la Constitución, la primera jura de la Constitución que fue exactamente el 18 de julio de 1830, es decir, se va a conmemorar el 196º aniversario de la primera jura de la Constitución. Sin embargo, no va a ser una clase este video diciéndote no, porque cómo fue que llegamos al 18 de julio, con no sé cuán, papá. No, no es eso. Sino que este video, ¿sabes para qué es? Concretamente para decirte, para compartir, ya que vamos a festejar el 18 de julio. Bueno, 18 datos que no te contaron en la escuela sobre la historia del Uruguay. Pero antes de ello, quien te habla, Daniel Villamil, te invito a compartir, porque ahora tengo intro también para los videos. Sí, señor, así como escuchás, tengo intro. Vamos a la intro y retomamos con el video de 18 datos que no te contaron en la escuela sobre la historia del Uruguay. Es así, 18 datos que no te contaron en la escuela sobre la historia del Uruguay. Como por ejemplo, arranco con el primero, los charrúas, y ojo con esto, porque todos los datos que voy a estar diciendo, los 18 datos, son todos corroborables. O sea, es decir, vos podés chequearlo, vos podés corroborar de que esto justamente es así como te digo, ¿no? No es que agarro, te tiro un pelotazo, tiramos bolazo, ¿viste? Y no, porque no es serio tampoco, ¿no? Pero entonces esto está bueno poder compartir realmente conocimiento como intento por lo menos en cada uno de los videos que comparto contigo. Como te decía, los charrúas no eran ni los indígenas más numerosos, ni los dueños de las tierras que con el tiempo no se convertirían en Uruguay. Basándose en investigaciones, concretamente de Diego Braco y José López Mas, señala que los charrúas ocupaban sobre todo las actuales provincias argentinas de Santa Fe, de Misiones, de Corrientes y Entre Ríos, ¿no? Toda esa zona. Y en menor medida en lo que era el occidente uruguayo. Es decir, la zona, para que te hagas una idea de lo que es Colonia, ¿no? Si bien con el paso del tiempo fueron empujados hacia el actual territorio uruguayo, eran los guenoas los más populosos que había ahí en esa época. Y los guaraníes
fueron los más influyentes en estas tierras también. Algo que aún se aprecia en nombres acá actualmente, ¿no? Como por ejemplo Tacuarembó, Arapey, Sarandí, Aceguá, ¿no? Bueno, esos son influencias directas, digo, de los guaraníes. Un segundo dato, ¿querés? Antes de ser la banda oriental del río Uruguay, otro nombre, ¿no? Guaraní, porque el término orientales abarca además a lo que es Corrientes, Entre Ríos, Misiones. De hecho, el libro presenta fragmentos de cartas de José Artigas, quien en 1812 habla ya de los pueblos de la banda oriental del Paraná. El historiador Leonardo Borges cita al historiador Javier Rica, quien resalta que Artigas fue primero un caudillo oriental uruguayo, pero que luego fue consagrado como jefe de los orientales, pero orientales paranaenses, porque luchaba también por las que hoy son algunas de las provincias argentinas. No en vano, el ideario artiguista también lo que buscaba justamente era esa, ¿no? La unión de las provincias también, o sea, unirse, adherirse a las provincias unidas, ¿no? Lo que era Argentina prácticamente. Por eso Artigas, como les decía, no quería la independencia como tal del Uruguay, ¿no? Pero bueno, cosas curiosas, hoy en día está anclado el monumento de Artigas y el mausoleo de en una plaza en la cual él no aspiraba, que es la Plaza Independencia. Pero está, son esas cosas curiosas también que tiene nuestra historia, ¿no? Sigo. La fundación de Montevideo no fue iniciada por españoles con Bruno Mauricio de Zabala a la cabeza. O sea, no, eso es algo que muchas veces lo tenemos a Bruno Mauricio de Zabala como el fundador, sino que los portugueses ya estaban comenzando, ¿no? Un asentamiento donde actualmente se instala Montevideo. Al enterarse de esa noticia y para evitar que ocurriera lo mismo que lo que había pasado con Colonia del Sacramento, que fue otra primerada ahí, portuguesa, Zabala se prepara para atacar a los lusitanos que huyen al enterarse, ¿no? Y dejan el camino despejado para que los españoles se instalen. Entonces, no es que agarró, llegó Bruno Mauricio Zabala, tipo Colón, ¿no? Se agarró ahí, tipo en Jamaica, por ahí, agarró, plantó bandera y dijo, esta tierra es nuestra, punto, se acabó, ya está, son todos, fundamos. No, esto ya venía de un proceso que, a ver, su culminación, por así llamarle, que termina con la fundación de Montevideo, es con Zabala. Otro dato, el cuarto. El grito de Asensio ocurrió sin grandes desmanes ni enfrentamientos, porque los representantes del imperio español no tenían poder real fuera de Montevideo, bastión fiel a lo que era la corona europea. El resto del territorio juró fidelidad a la Junta de Mayo de Buenos Aires, ¿no? De todas formas, los sublevados robaron y cometieron desórdenes mientras capturaban las poblaciones del actual interior del Uruguay. Quinto, la construcción de Artigas como prócer, padre de la patria, ¿no? Como se lo conoce, aunque su lucha nunca fue, como te decía al principio, justamente por la independencia uruguaya, deriva de la necesidad de tener una figura unificadora para afianzar lo que es la identidad nacional. Artigas era previo a las luchas internas y a la división entre blancos y colorados, un neutral, ya muerto, que podía usarse a gusto para legitimar al país. Eso fue lo que pasó, ¿viste? Y el principal, quien lo desempolvó a Artigas, fue Máximo Santos. Se buscaba una figura neutral para poder unificar a los uruguayos. Entonces, claro, a ver, ¿con Rivera se podía? No, no se podía porque Rivera, fundador del Partido Colorado. Entonces, había una gran disputa con
el Partido Blanco. Partido Blanco, entonces, ¿quién lo fundó? Manuel Oribe. Entonces, ni Manuel Oribe ni Fructuoso Rivera podían ser, por decir, esa figura unificadora cuando había, o sea, había una contienda bastante importante, mismo en las familias de esa época, en la cual si una familia era colorada, estaba como enemistada a muerte con otros que fueran blancos, ¿no? O sea, había, y se llegaban, digo, a instancias hasta de sangre, para que se hagan una idea, ¿no? Pero bueno, entonces se busca esa figura neutral. Artigas no era ni colorado ni blanco, vos me podrás decir por Lavalleja, no, tampoco, porque Lavalleja estaba más inclinado hacia lo que era Uribe, digo, bueno, entonces se encuentra en Artigas como esa figura neutral y bueno, después ya le empezamos a colocar chirimbolos, ¿no? Pero eso es para otro video. Y ahí es cuando se encuentra esa figura neutral en Artigas. Sexto, la batalla de las piedras. Las tropas de Artigas no luchaban bajo la bandera roja, azul y blanca, ¿no? Sino bajo el pabellón blanco de la Casa de los Borbones, la familia real española. Eso se debe a que la lucha en principio no era por la independencia de la corona, sino por la autonomía de las colonias americanas. Séptimo, en 1819 se firmó un tratado en el que por la entonces provincia cisplatina pedía a Portugal la construcción de un faro en la isla de Flores para evitar más naufragios, a cambio de un territorio equivalente a la mitad del Uruguay actual. El tratado al final no llegó a ratificarse. Octavo, si bien no tiene una conexión directa con lo que terminó ocurriendo después en una cancha de fútbol, el color celeste ya estaba emparentado con el territorio nacional. Luego de la anexión de lo que fue la provincia cisplatina, el imperio portugués, el general Carlos Lecor, colocó cintas celestes en los vestidos de las damas montevideanas durante los festejos, lo que fue imitado por otros asistentes. El color pasó entonces a estar asociado a la provincia y se agregaba a los blasones lusos. Esto también viene lo que es en tema de la que es la camiseta, la casaca celeste, ¿no? ¿Por qué celeste? Y bueno, eso viene también de lo que es la historia en cuanto, a ver, de las batallas por la independencia, porque los blancos, en esas batallas entre blancos y colorados, los blancos que usaban una divisa blanca y los colorados en un principio usaban una azul, pero con la salinidad, ¿no?, de la transpiración comenzaba a desteñirse y quedaba celeste, hasta también cuasi también blanco. Entonces producía mucha confusión también entre mismo de la propia tropa, ¿no?, colorada. Entonces se da la orden que a Bayoneta corten jirones de los ponchos, den vuelta a los ponchos y con la bayoneta corten jirones de los forros de esos ponchos, que eran una tela que actualmente siguen siendo, ¿no?, también bien colorada, ¿no? Entonces ahí teníamos una distinción, ahí nacen, ¿no?, lo que son las divisas también blancas y coloradas. Noveno, así como una vez la expresidenta Cristina Fernández dijo que Artigas quiso ser argentino y no lo dejaron, hubo un momento en el que los orientales quisieron ser portugueses y los dejaron. O sea, esto es en serio, te estoy diciendo. El Congreso Cisplatino tuvo lugar en el año 1821, luego de la derrota de Artigas. Y si bien sus participantes estuvieron digitados para ser afines a nuevos conquistadores, figuras como Dámaso Antonio Larrañaga y Fructuoso Rivera, aprobaron la anexión del imperio luso-brasileño por razones pragmáticas. No había
forma de derrotarlos. Eso para que quede bien claro. Ni de pedir la anexión a la corona española, ni las provincias argentinas y el país en ruinas estaban, ¿no? O sea, luego del periodo de combates había que acceder y anexarse. O sea, esto principalmente para que queden claro, ¿no? Porque muchos dicen, no, porque Rivera fue un traidor que se anexó después. O sea, ustedes también hay que pensar también con una cabecita también de esa época, ¿no? O sea, la situación era caótica, era absolutamente caótica, o sea, y no podíamos darnos el lujo de estar volviendo nuevamente a lo que era, entonces había que hacer alguna alianza con alguien. Y bueno, a veces toca bailar con la más fea, y en este caso fue con el Imperio Luso brasileño, y no quedó otra. Décimo, un dato que suele olvidarse es que la declaratoria de la independencia, aquella, ¿no? Cuando se dice el 25 de agosto de 1825, no es una declaración como tal de independencia, sino que es una declaración de separarse de Brasil y Portugal, a raíz de esto que yo ahí que les mencioné anteriormente el dato, o sea, ¿no? O sea, el Congreso Cisplatino, el de 1821, ¿no? Luego de la derrota de Artigas en la batalla de Tacuarembó en 1820, bueno. Entonces, lo que se declara el 25 de agosto de 1825 es la declaración de separarse de Brasil y Portugal para unirse a las Provincias Unidas, lo que era, o sea, que tal como se definió el 9 de julio de 1813, ¿no? El nacimiento de las provincias, es decir, Argentina, ¿no? Lo que es Argentina. Entonces, reitero, el 25 de agosto de 1825 es una declaración de separarse de Brasil y Portugal, es decir, es una declaratoria de independencia del Brasil y Portugal para unirse, ¿no? Las tres leyes, la independencia, unión y pabellón. La independencia de Brasil y Portugal, la de unión a las Provincias Unidas, es decir, Argentina, es decir, ser una provincia más de Argentina, literalmente hablando en serio. No de constituirse como un Estado independiente, ¿no? O sea, esto es algo que tenemos que tener presente. El Uruguay ahí no nace como un Estado independiente. La Valleja inicia su proclama en Soriano, ¿no? Unos días después del desembarco de la Graciada con un Argentinos Orientales, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro esto. O sea que esto es algo, por ejemplo, reitero que está muy mal contado siempre. Que el 25 de agosto, la declaratoria de independencia, y se toma esa fecha como declaratoria, o sea, cuando es un disparate monumental, porque no es que nace el Estado independiente ahí, o sea, es decir, el Estado oriental de Uruguay como tal, no. Es la independencia o sea, de lo que se había hecho de ese Congreso Cisplatino en 1821, ¿no? La independencia de Brasil y Portugal para unirse a las Provincias Unidas, es decir, ser una provincia más de Argentina, reitero. ¿Tá? Entonces, el concepto de independencia se aplica acá, tal como lo hacemos decir, si vos que me estás mirando, a ver, vos vivís solo, pagás tus cuentas y todo, vos sos independiente, absolutamente. Ahora, vos que me estás mirando también, vivís con tus padres, bajo el mismo techo, te proporcionan comida y todo, ¿sos independiente? No, no sos independiente. Y si te vas de la casa de tus padres, si te vas a la casa ahí, no sé, de tu tía, o de tu abuelo, o tu abuela, no sé, no importa, de otro familiar, ¿sos independiente? No, no sos independiente. Entonces acá hay una falsa, lo que yo llamo siempre una falsa declaratoria de la independencia, ¿no? O sea, cómo la historia se cuenta mal y se sigue contando y repitiendo mal, porque el 25 de agosto no es la fecha de la declaratoria de independencia de Uruguay como tal. Sigo. 11. Los 33 orientales, ya sabemos que no eran 33 ni todos orientales. Según una investigación de la década estamos hablando de 1940, existen 16 listas diferentes de nombres y en total se mencionan 59 personas, no 33, 59 personas se mencionan. La cifra simbólica, esto está muy claro, vinculada a la masonería, que lo considera un número perfecto, el 33, ¿no?
Y tiene esa cantidad de grados en su escalafón. Tanto Manuel Oribe como Juan Antonio Lavalleja pertenecían a la masonería. Y como muchos de los orientales pertenecían a una logia, ¿no?, masónica. Decidieron que el grupo tuviera ese número. 12. El británico Lord Ponsonby fue uno de los arquitectos de lo que fue la independencia como tal del Uruguay. Independencia, o sea, en el término en sí de independencia, ¿no? Su llegada al Río de la Plata no se produjo por su astucia, ¿no? Al Lord Ponsonby, es decir, no es que era un brillante el tipo y vamos a mandarlo para allá a negociar. No, al Lord Ponsonby lo mandaron acá por castigo. Sus suertes de exilio se produjo, esto es en serio, por un tema de adulterio. Una relación entre Lord Ponsonby y una de las favoritas del rey Jorge IV. Es decir, tuvo un amorío Ponsonby con una de las amantes del rey, y el rey lo castigó mandándolo acá. Entonces obligó a la diplomacia británica a refugiarlo en el rincón más recóndito del mundo posible. Entonces dijo, chau, andate, o sea, mándenlo al lugar menos impensable, y lo mandan acá a Ponsonby, Uruguay, y vaya que hizo tremendo favor el rey Jorge IV. Así que bueno. 13. En 1824, el ministro británico George Canning advertía que, en sus memorias, que la América española es libre, y si no administramos mal nuestros negocios, ella será inglesa. No por conquista, sino por comercio. Es así que los británicos intervienen en la disputa entre las Provincias Unidas y el Imperio brasileño. Porque claro, se produce, ¿no? O sea, en 1824, lo que es después la Convención Preliminar de Paz. Y Uruguay estaba ahí, ¿no? O sea, medio que ahí a la deriva, ¿no? Entonces era una presa fácil para que los portugueses la tomaran y la anexaran nuevamente a Brasil, ¿no? O sea que, más allá que en ese momento se estaba integrando las Provincias Unidas. Los británicos intervienen entonces en esta disputa, ¿no?, como te decía, entre las Provincias Unidas y el Imperio brasileño, por el territorio oriental, para tener una mano, en la lata de lo que era el Río de la Plata, ¿no? O sea, lo que es el puerto natural, la puerta de entrada al corazón del continente. Al principio la independencia no era un planteo que estaba, ¿no?, sobre la mesa, sino que se manejaron opciones como pagar a Brasil a cambio de la devolución de la provincia de la futura República Argentina, o que el país pasara a ser una colonia británica. Incluso se propuso que Montevideo fuera un puerto comercial británico, pero la solución final fue la de establecer un tapón entre los dos gigantes, ¿no?, americanos, y independizar la banda oriental del Uruguay. 14. La independencia fue votada y acordada por Brasil, Argentina y Gran Bretaña en lo que yo te estaba diciendo recién, la Convención Preliminar de Paz, que eso fue en 1828. Por lo que varios, o sea, exactamente 27 de agosto, por la que varios historiadores señalan que esta convención es la verdadera fecha patria nacional. Es decir, es el verdadero 25 de agosto, ¿no? Porque esa convención preliminar de paz, ¿cuándo se firma, cuándo se hace la ratificación? Bueno, el 4 de octubre de 1828. ¿Por qué se hace eso? Se hace eso como un periodo de ventana diciendo, bueno, se firma la Convención Preliminar de Paz. Perfecto, bárbaro. Entonces Gran Bretaña dice, bueno, vas a tener nuestra protección, al Uruguay, ¿no? Vas a tener nuestra protección hasta la ratificación. Una vez hecha la ratificación, léete como puedas. ¿Tá? Ahí ya está. Ahí te soltamos la mano y se acabó. Y así fue. Se firma la ratificación de esa Convención Preliminar de Paz el 4 de octubre
de 1828. Por eso que muchos, como quien les habla, no reconoce absolutamente para nada como fecha de independencia 25 de agosto, ¿no? Sino como tal el 4 de octubre de 1828. Así que bueno, la provincia oriental no tuvo participación, ¿no?, en este proceso que definió su destino final. 15. Cuando en 1828 se acuerda la independencia real de la banda oriental, ahora sí del río Uruguay, ¿no? El país bautizado por su ubicación geográfica, ¿no?, al este del río, ¿no? Eh, y no como un nombre propio, digo, eso que voy. Entre los nombres tentativos, esto es en serio, ¿verdad? Escuchen esto. Estaba Estado Solís, Estado Caudaloso del Plata, Estado del Norte Argentino y Estado de Montevideo. Imagínense, ¿no? O sea, nos llamaríamos, o sea, hoy en vez de República Oriental Uruguay nos llamaríamos República de Solís del Uruguay. Una cosa rara, ¿no? O sea, Estado Caudaloso del Plata. Es curioso, pero es así. Así que bueno. 16. Escuchen, este es un dato de la verdad muy, muy curioso. El himno nacional nuestro tiene una estrofa, porque el que cantamos ahora es solamente esto de lo que era originalmente, que era, sí, pero estaba casi, no sé si casi 2 días cantando el himno, una cosa que era tremenda. El himno nacional tiene una estrofa en la que se critica a José Artigas, que en 1833 no era una figura querida, ni mucho menos un prócer. No es ninguna de las frases que recuerda la memoria, ¿no?, desde la escuela, o sea, cuando cantamos ahí, no, sino que es parte de la letra completa, como te decía, ¿no?, del extensísimo texto de Francisco Cuño Figueroa, que si querés, eso reitero, todo esto que yo te estoy diciendo, podés googlearlo y lo encontrás. Bueno, o sea, a ver, la letra original de lo que era en 1833 el himno nacional, ¿no? Apenas se entona un verso y el estribillo en 2 ocasiones, además se criticaba mismo en ese himno, ya se criticaba a España, a Portugal, a Brasil, que fueron después retiradas por el mismo autor, ¿no?, por Francisco Cuña Figueroa, en el año 1845. Y se incluía este verso, escuchen bien, lo voy a leer para no errarle. Si a los pueblos un bárbaro agita, removiendo su extinto furor, fratricida, discordia evitemos. 10.000 tumbas recuerdan su horror, tempestades el cielo fulmina, maldiciones descienden sobre él, y los libres adoren triunfante de las leyes el rico Goyel. Como te decía, si bien no lo nombra directamente, lo nombra indirectamente. ¿Cuándo? ¿A quién? Artigas. ¿En dónde? Cuando dice, si a los pueblos un bárbaro agita. Ese bárbaro en cuestión es Artigas. Justamente porque decía, por el año 1833, Artigas estaba considerado como el máximo traidor a la patria. No en vano, y ahí pues yo te digo, no en vano, también no era, o sea, por supuesto, en 1833, primera jura de la Constitución 1830, ¿no? Los constituyentes de 1830, cuyo homenaje está en el obelisco a los constituyentes. Los constituyentes eran absolutamente opositores a Artigas, a su figura, a sus ideales, a todo lo que fuese, ¿tá?, relacionado a Artigas. Y no en vano, cosas curiosas, si vos mirás la principal avenida del Uruguay, 18 de julio, acá en Montevideo, en un extremo lo tenemos la Plaza Independencia con el monumento a Artigas, su mausoleo. Un monumento, un mausoleo anclados en una plaza la cual es totalmente contrario a las ideas, al ideario, a lo que pretendía Artigas con el Uruguay. Y si te fijas en el otro extremo, de 18 de julio,
se levanta el obelisco a los constituyentes. La principal avenida donde en una punta está Artigas y en otra está el obelisco a los constituyentes. Los lados opuestos. Ya casi terminando. 17. Las mujeres han sido habitualmente ignoradas por la historia, ¿no? Uruguaya, salvo contadas excepciones de figuras que trascendieron por ser las esposas de, como por ejemplo Ana Monterroso de la Valleja, Bernardina Fragoso de Rivera. Pero más allá, digo, de que la historia local, que se constituye en un periodo mucho más patriarcal que el actual, las mujeres también fueron parte, ¿no?, de procesos revolucionarios e independentistas. Hay un libro sobre que habla, digo, un documento, ¿no?, de Manuel Oribe, que es de 1854, en el que destaca a Rosalía Dutra. Es una vecina del barrio Peñarol que, olvidando la delicadeza de su sexo y la timidez anexa a él, en 1832 acarrió municiones, ¿no? Entonces, digo, me llama la atención los términos estos que utiliza, ¿no? Olvidando la delicadeza de su sexo y la timidez anexa a él. En 1832 acarrió municiones, cruzando ríos a nado incluso, ¿no? Para auxiliar al caudillo, a Oribe, en su lucha contra la Valleja. Yo qué sé, son esas cosas de la historia que a veces se encuentra uno y decís, ¡pa! Tremendo, ¿no? Por último, número 18, a lo largo de la historia uruguaya existieron otros feriados y fechas patrias. Esto es algo bastante curioso. No hace mucho, exactamente el 14 de julio, que se conmemoró un nuevo aniversario de lo que fue la toma de la Bastilla, en Francia, no estoy hablando. Bueno, acá en Uruguay eso también se conmemoraba. Era feriado acá en Uruguay por el 14 de julio. Pero hasta 1860 se conmemoró la fecha de ratificación de la Convención Preliminar de Paz de 1828. Eso que yo te estaba comentando, bueno, hasta 1860, el 4 de octubre era fecha patria. Se celebró también la batalla de Ituzaingó. El 20 de febrero era fecha patria también. Era feriado. Que eso fue en el año 1827. Entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, ¿no? Que llevó después eso, digo, a lo que fue justamente esa convención preliminar de paz, ratificada en 1828. Hasta el siglo XX, como te decía, se festejaba también el 14 de julio, el Día de la Bastilla, una celebración totalmente francesa. Bueno, así que bueno, eso espero que sea de utilidad. 18 datos curiosos, históricos, que no te contaron en la escuela sobre la historia del Uruguay. Les mando un abrazo gigante, terminamos, ya está. Espero que sea de utilidad, no sé, te sirva para algo, pero por lo menos compartir conocimiento, compartir también, datos de nuestra historia que muchas veces se han manipulado y tristemente plasmado en libros de historia por cuestiones de interés meramente político. No es que, pero tan errado estaba tal historiador, no sé cuánto. Pasa que, claro, eran de tendencia política de cierto partido. Entonces, te lo cuentan, viste, según su conveniencia, lamentablemente. Y hay después, ¿no? Con el tiempo, la investigación y como quien te habla, ¿no? O sea, también investigando. Sinceramente, por eso yo siempre digo, para mí no es un pecado, digo, yo no soy artiguista, es más, estoy en contra de muchas ideas de Artigas y no lo veo como un prócer como tal, ¿no? Pero bueno, se van haciendo esas concepciones, construyendo esas imágenes y bueno, entiendo perfectamente el por qué, ¿no? Se hizo lo que se hizo con Artigas. Vamos arriba, abrazo gigante.
Buen fin de semana.